Hemos establecido contacto telefónico con el ex fiscal supremo Víctor Cubas, quien se desempeña como vocero de la Fiscalía de la Nación. Doctor Víctor Cubas, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor Carvalho, un gusto estar con ustedes. Quisiéramos que nos explique, por favor, qué ha establecido la ley que ha entrado en vigencia el día de hoy, que se supone que está dirigida a reforzar la acción de la policía y a garantizar el uso de armas de fuego de manera constitucional sin que esto tenga consecuencias penales para los agentes de la policía. ¿Qué hay en esa ley, la ley 32.181, que dificulta o impide en general la aplicación de la prisión preliminar a civiles y no solo policías, como era el objeto en principio de esta ley? Muy bien, es muy importante hacer la aclaración. En efecto, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que tenía como fin, según el título, garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección a la Policía Nacional. Esta ley contiene para ello dos artículos que fundamentalmente disponen que ningún fiscal puede requerir prisión preliminar ni prisión preventiva para los policías que causen lesiones o muerte en actos de servicio. De igual manera, ningún juez puede disponer prisión preliminar o prisión preventiva para los miembros de la policía que en ejercicio de sus funciones causen lesiones o la muerte de las personas. Hasta allí es entendible el proyecto de ley. Sin embargo, la ley ya aprobada introduce una disposición complementaria y derogatoria. Sí, aquí está. Y se deroga el literal A del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que se ha derogado? Claro, que no está desarrollada en esta norma. Es decir, simplemente se dice, perfecto, lo que usted ha mencionado, se deroga el literal A del numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. Traducción, doctor. En efecto, para comprenderlo, el artículo 261 del Código regula la prisión preliminar judicial. Establece que a requerimiento del fiscal, el juez puede disponer la prisión preliminar de una persona hasta por un plazo de 7 días, fuera de los casos de flagrancia, pero a condición de que se trate de un delito sancionado con pena privativa mayor de 4 años. ¿Por qué se dio esta ley? Porque como desde el 80 se limita la facultad de la policía para detener y se la reduce solo a los casos de flagrancia, hay muchos hechos delictivos que no son sorprendidos en flagrancia y son actos que tienen que ver fundamentalmente con el crimen organizado. A nadie se le ocurriría tener un laboratorio de drogas a vista y paciencia del público para ser sorprendido en flagrancia. Entonces, para que la policía, que es la encargada de prevenir la delincuencia, cuando toma conocimiento por acciones de inteligencia que están habiendo actividades delictivas, da cuenta al Ministerio Público y se planifica un operativo tendiente a lograr la prisión preliminar de las personas involucradas en delitos, por ejemplo, de corrupción, en atentados contra la indemnidad sexual, sobre todo de menores de edad, y en general en relación a crimen organizado. A partir de hoy día, eso no puede ocurrir, eso ya no está vigente.
ya no existe la figura de la prisión preliminar, que era una medida cautelar con la que se tendía a evitar la fuga de los involucrados en estos hechos, por un lado, y a evitar la continuación de la actividad delictiva, por otro lado. Claro, y por ello establecía, doctor Cubas, este plazo límite de 7 días. Exactamente, porque es una medida provisionalísima. Claro, si en 7 días no se demuestra que la persona, no que hay mérito para que continúe detenido, pues la persona tiene que salir en libertad. Exactamente. Incluso antes sí se puede demostrar la inocencia de la persona, o en cualquier caso el fiscal no tiene cómo sostenerla, ¿no? Exactamente. Doctor Cubas, yo quisiera saber algo para ser concretos. Si el violador de Villa María del Triunfo, el monstruo que ha matado a una niña de 12 años, fuese detenido hoy por la policía, ya no es flagrancia, porque han pasado más de 48 horas, ¿no podría ser sometido a una prisión preliminar? No podría ser sometido a una prisión preliminar, puesto que no está en un supuesto de flagrancia. Habría que esperar a hacer una investigación, que se formalice la investigación preparatoria y que conjuntamente con esa disposición el fiscal formule directamente un requerimiento de prisión preventiva, pero ya no existe la figura de prisión preliminar. Doctor Cubas, ¿es normal que una ley cuyo título y cuyo objetivo es dar garantías de acción a la policía en el uso de sus armas de fuego incluya de una manera difícil de acceder? Porque hemos visto que el general Ramírez, que es un abogado, no había entendido las cosas así. Hace un minuto nos ha dicho que no hay supresión de la prisión preliminar. Usted nos ha hecho saber que sí hay, bajo la forma de una derogación de un artículo que no menciona el contenido. La pregunta ¿es normal que una ley elaborada y aprobada y promulgada por el Ejecutivo para proteger a los policías que usan sus armas de fuego incluya una derogación de esa envergadura? Indudablemente que no es normal. Si el proyecto de ley tiene como fin garantizar la actividad de la policía, eso es entendible y se justifica los 2 artículos que impiden que se imponga prisión preliminar o prisión preventiva. Pero la parte derogatoria no estaba incluida inicialmente en el proyecto. En otras palabras, esa parte ha sido introducida de contrabando y ha sido promulgada así, y eso perjudica gravemente la lucha contra todas las formas de delincuencia, la delincuencia común, la delincuencia organizada, la corrupción. Los delitos más graves van a poderse llevar a cabo libremente porque la policía con esto está atada de manos. Sí, Lo paradójico es que esta norma fue reclamada por la policía durante muchos años y tiene su antecedente en una ley dada a finales del siglo pasado, precisamente por reclamo de la policía para poder luchar contra la delincuencia. Ahora, usted dice contrabando, pero ¿cómo es posible que un contrabando de esa gravedad no haya sido percibida por los asesores y los especialistas que son los responsables, por ejemplo, de asesorar a la Presidenta de la República para que promulgue la ley? Eso se refiere específicamente a los especialistas del Ministerio de Justicia, ¿no? Indudablemente. Llama mucho la atención que esta ley, que causa graves daños, haya podido pasar los diferentes filtros, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, cuyo responsable indudablemente es el Ministerio de Justicia, porque es la institución que asesora jurídicamente a la señora Presidenta de la República. Y acá, aprovechando las líneas de radioprogramas, hay que hacer un llamado. No para que se derogue la ley de inmediato, por lo menos para que se declare un periodo de vacatio legis, que la ley siga
allí promulgada, pero que no surta efectos mientras no se reexamine, porque esto es un durísimo golpe en contra de la lucha por la seguridad ciudadana. Doctor Víctor Cubas, muchas gracias por sus explicaciones, por la claridad con la que lo ha hecho y la recomendación con la que ha concluido, que se declare una vacatio legis para que se pueda reconsiderar esta ley y por lo menos eliminar ese artículo que usted ha llamado de contrabando, que deroga textos del Código Penal que autorizan nada menos que la imposición de prisión preliminar provisional de un máximo de 7 días para casos como los que tienen que ver con los crímenes, pero también, hay que destacarlo, la corrupción de funcionarios, que quizás eso es lo que ha querido facilitar a alguien en el Congreso que ha obrado con astucia. Muchas gracias, doctor Víctor Cubas. Gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.